buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Mi nombre es Victoria Rivera y en calidad de directora asociada de la Revista Jurídica de Puerto Rico les doy las más cordiales bienvenidas a nuestro conversatorio por el día de hoy, Reforma Contributiva Federal y su efecto en Puerto Rico. Antes de proseguir, quiero reconocer la presencia de los profesores y profesoras, de miembros de la revista jurídica y del Business Law Journal que están aquí compartiendo con nosotros, al presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Ramón Ponte, y de nuestros oradores, el catedrático de nuestra Escuela de Derecho, Carlos Díaz Olivo, Teresita Fuentes, asesora política contributiva senior del Departamento de Hacienda, y Denis Flores, partner en PricewaterhouseCoopers, y por supuesto a todos nuestros compañeros aquí presentes. Hace casi un mes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el Tax Cuts and Jobs Act. Hoy día, sin embargo, aún existe mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el impacto directo y indirecto de la reforma contributiva en Puerto Rico. Estos efectos van más allá del aumento de 12.5% que se va a imponer sobre la propiedad intelectual de Controlled Foreign Corporations, o CFCs, las cuales incluyen gran parte de compañías de tecnología, equipo médico y farmacéuticas. También se tiene que considerar el impacto de reducciones a programas federales, como son los servicios de salud. Es por esto que la revista jurídica, con la ayuda del profesor Carlos Díaz Olivo, organizó esta actividad. Es una oportunidad para explorar y traer a colisión estas áreas grises donde todavía no se ha ponderado cuál puede ser el impacto de la reforma. Y si aún estos impactos se vislumbra un desarrollo sustentable para el país. Los tres panelistas van a atender tres aspectos distintos de la reforma. El profesor Díaz Olivo proveerá un trasfondo histórico sobre el trato contributivo de Estados Unidos con Puerto Rico. Denis Flores explicará el efecto de ciertas disposiciones de esta reforma en el sector privado puertorriqueño. Y Teresita Fuentes, en su calidad personal, nos va a comentar sobre la reforma contributiva y su impacto en el sector público del país. El catedrático Carlos Díaz Olivo cursó estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, en donde obtiene un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad. Luego de su graduación, toma y aprueba los exámenes que lo acreditan como contador público autorizado e ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. De esta facultad se gradúa con el promedio más alto de su clase. El profesor continúa sus estudios graduados en la Universidad de Harvard, donde obtuvo una maestría en Derecho. Al retornar a Puerto Rico, se incorpora a la Facultad de la Universidad de Puerto Rico como profesor en las facultades de Administración de Empresas y de Derecho. En esta última facultad labora actualmente con los cursos de Derecho de Emprendedores, Procedimiento Civil, Tributario, Corporaciones, Antitrust y Organizaciones sin fines de lucro. Además de su trayectoria académica, el profesor Díaz Olivo ha servido como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, asesor legal de varios municipios de la isla y de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. En esta última capacidad tuvo a su cargo la coordinación de los trabajos de asesoramiento del Senado en los proyectos de reforma contributiva y de la legislación comercial. También se ha desempeñado como director ejecutivo de la Academia Puertorriqueña de Legislación y Jurisprudencia y ha dirigido los esfuerzos de recaudación de fondos de la Asociación contra la Distrofia Muscular. Denis Flores. Denis es socia de impuestos en PricewaterhouseCoopers en su oficina de San Juan. Tiene sobre 18 años de experiencia en contabilidad pública, en particular en las áreas de impuestos de Puerto Rico, Estados Unidos e internacionales, y ha laborado en las oficinas de Price en San Juan, México DF y Nueva York. También fungió como pasada presidenta del Colegio de CPA de Puerto Rico. Es CPA y posee una maestría en impuestos de Bentley University de Massachusetts. Denise es invitada frecuentemente a hablar en foros y conferencias en y fuera de Puerto Rico sobre temas de impuestos, así como de liderato. Forma parte de varias juntas de directores de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo los Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, y hoy día cursa su tercer año en esta misma escuela de Derecho. Teresita Fuentes es actualmente asesora del Secretario de Hacienda de Puerto Rico en materia de impuestos de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ella fue parte del grupo de contribuciones de Ernst & Young de Puerto Rico, donde se desempeñó como Tax Market Leader hasta abril de 2017. También se desempeñó en un rol de liderazgo para el equipo de Tax Controversy y Risk Management Services. En impuestos en todos los aspectos de USGAP, asuntos de contribuciones de clientes en los sectores de productos farmacéuticos, biotecnología, productos de consumo y tecnología. Se graduó del programa de liderazgo ejecutivo de Kellogg School of Management.
Fungió como ex subsecretaria de Rentas Internas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico hasta diciembre de 1996, donde participó activamente en la reforma tributaria de 1994, la cual culminó en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Ha dado conferencias ante varias entidades como el Tax Executives Institute, the Center for National Policy en Washington y Asociación de Industriales de Puerto Rico. Teresita es miembro del Comité de Impuestos de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y ex miembro de la Junta de Directores del Sistema Universitario de Ana Jiménez. En este momento vamos a comenzar nuestro conversatorio formalmente. Lo dejo con el profesor Carlos Díaz Olivo. Buenas tardes, saludos. Antes que nada, pues, quiero darle las gracias a la revista jurídica de nuestra facultad, a los muchachos y muchachas que se han dado la tarea de organizar esto, que surgió por Denise y su socio Héctor Bernier, que supone que esté por ahí en algún lado. ¿Dónde está Héctor? Ahí. Periódicamente tenemos almuerzo y nos hablamos, además de comer bien, de cosas contributivas, y surgió la preocupación de por qué la escuela, ¿verdad?, no hacía algo sobre un tema tan importante. Se lo menciono a mi hijo Carlos, que estudia aquí, se comunica con los muchachos de la revista jurídica y en menos de 2 semanas, 3 semanas, se pudo más o menos organizar el conversatorio y pues se dio esta oportunidad que tenemos aquí, y gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Me perdonan que la idea era que nos sentáramos, pues yo no puedo estar sentado. Desde pequeño mi mamá decía que yo tenía jeribilla por dentro, yo no lo entendía. Ahora le dicen que eso es un problema de hiperactividad y desorden de atención, o sea que ya me siento mejor, pues así que pues, me tengo que quedar parado para hablar. Como vamos a estructurar esto, pues, y gran parte de lo que ha pasado con la reforma, y para entenderla mejor y cómo impacta a Puerto Rico, hay que hacer referencia a lo que pasó previamente, así que vamos a hacer un trasfondo general histórico para empatarlo con el presente, para que entonces Denise pase concretamente a lo que la reforma implica en términos de disposiciones específicas, y Teresita no los empate con la situación particular de Puerto Rico y de la administración pública. En realidad, la historia de Puerto Rico con Estados Unidos es esencialmente un problema de naturaleza contributiva. Y el desarrollo del derecho y de la tributación internacional de los ingresos por parte del gobierno de Estados Unidos parte en gran medida de la relación con las posesiones y con la experiencia de Puerto Rico. Los problemas de tributación internacional no existían en la primera parte de la historia de Estados Unidos. Estados Unidos básicamente estaba concentrado en el espacio territorial continental que tenía, hasta que se complementa la conquista completa y se llega hacia el este. Llega entonces del Atlántico al Pacífico. Pero ahí, una vez se conquista ese espacio territorial, Estados Unidos y su sistema capitalista, que despunta a finales del siglo XIX, necesita nuevos mercados donde expandirse. De ahí entonces es que surge y desemboca la guerra hispanoamericana en 1898, y Estados Unidos por primera vez adquiere una serie de posesiones extramarítimas, incluyendo Puerto Rico, Cuba, Guam, Filipinas y Hawái, que aunque no es parte de la guerra hispanoamericana, también es anexado a Estados Unidos en 1898. Ahí entonces por primera vez las empresas estadounidenses se mueven fuera de los Estados Unidos continentales, y surgen las interrogantes de cómo se va a tratar eso desde el punto de vista contributivo. La primera interrogante queda contestada sobre ese particular en 1901, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve 3 casos que eventualmente llegan a conocerse como los casos insulares. Los que estudian derecho han estudiado, si no han estudiado de alguna manera lo han oído. Se habla en la política y en la situación del país de los casos insulares. Los casos insulares son 3 casos de derecho contributivo. Y desde ahí está Puerto Rico atado a la historia contributiva de Estados Unidos. Los primeros 2 casos fueron Dudley versus US y de Lima versus Bidwell. En esos 2 casos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve que Puerto Rico no es ya un país extranjero con respecto a Estados Unidos, es un territorio doméstico, y que por lo tanto las tarifas aduaneras no aplican a Puerto Rico. Ya dejó de ser territorio español, es territorio doméstico. Eso en principio implicaba que los productos de Puerto Rico podían entrar libremente a Estados Unidos. Eso creó una problemática interna en Estados Unidos, porque una economía de salarios bajos y costo de producción baja entraba a productos agrícolas como el azúcar y el tabaco en Estados Unidos, le iba a crear una competencia a esos sectores
de Estados Unidos. Así que surgió la posibilidad de decir, pues vamos a poder, si se puede tributar esos productos. Y en efecto, en 1900 se aprueba la ley FORA que impone una tributación parcial a los productos de Puerto Rico conforme a la ley de aduanas que en ese momento se conocía como la ley Dingley. Eso se impugna en otro caso famoso de los casos insulares, Down versus Bidwell. Ese caso infame es el que establece la teoría de que Puerto Rico pertenece, pero no forma parte de los Estados Unidos, la llamada teoría de los territorios incorporados y no incorporados, catalogando a Puerto Rico como territorio no incorporado. Eso es fundamental, porque al Puerto Rico caer como un territorio no incorporado, según esa definición, la Constitución de Puerto Rico no aplica automáticamente, ex proprio vigore. Y a veces eso se resuelve así, pero no se dice cuál fue la disposición constitucional que se resolvió en ese caso que no aplicaba a Puerto Rico. ¿Cuál fue? La que ha creado todo este desmadre que ahora en gran medida tenemos. La cláusula de uniformidad. Es una cláusula que dispone que desde el punto de vista contributivo, cuando el Congreso aprueba un impuesto, lo tiene que aplicar de manera igual, uniforme a través de Estados Unidos. En otras palabras, no puede poner un arbitrio que fastidie la actividad agrícola del sur para favorecer los productos del oeste o del norte. Es un solo país, se debe tratar de manera uniforme. Si eso fuese así, el sistema contributivo de Estados Unidos debería ser igualitario con respecto a Puerto Rico. Pues el caso de Down versus Bidwell estableció que esa cláusula no aplicaba a Puerto Rico, sentando las bases para que leyes contributivas posteriores pudieran tratar a Puerto Rico, a los puertorriqueños, a las puertorriqueñas y a las empresas que operaban aquí de manera distinta al resto de la Unión. Pero en ese momento eso no tuvo mayor repercusión. Entre otras razones porque en ese momento histórico, en 1901, no había legislación contributiva sobre ingresos en Estados Unidos. La legislación contributiva sobre ingresos en Estados Unidos se aprueba realmente por primera vez, no por primera vez porque hubo intentos en el siglo pasado, pero la que tenemos hoy en día traza sus orígenes a 1913. En ese momento se adopta o se ratifica en Estados Unidos la enmienda 16ª que permitió aprobar contribuciones sobre ingresos sin tener que prorratearlo ni a través de conformidad a la población de los estados. En términos sencillos, permitió al Congreso tributar los ingresos que se generasen en la nación. Ahí se aprueba la primera ley de contribución sobre ingresos de 1913. Esa ley es importante al día de hoy. Porque esa ley, primero, se hizo extensiva a Puerto Rico. Los puertorriqueños en 1913 pagábamos contribuciones federales y se rendía una planilla de contribución sobre ingresos federal porque Puerto Rico fue incluido dentro de la definición de Estados Unidos en ese momento. Lo que pasaba es que los recaudos se dejaban en Puerto Rico. Pero lo importante, para efectos de lo que Denis ahorita va a entrar, es que ahí se adoptó un concepto de tributación federal que estuvo vigente prácticamente hasta diciembre de este año, que es un sistema de tributación global, lo que en inglés se conoce como Worldwide Income. ¿Qué significa eso? Que en Estados Unidos, los ciudadanos americanos y las empresas que se organizan en Estados Unidos no solamente tienen que tributar los ingresos que generan en Estados Unidos, sino también los ingresos que generan en cualquier parte del mundo. Así que si una empresa estadounidense genera ingresos en Francia, teóricamente también está sujeto a tributarlos en Estados Unidos. Esto es importante destacarlo porque el resto del mundo no necesariamente utilizaba ni utiliza ese sistema. Utilizan más bien un sistema territorial, que significa que usted tributa los ingresos de esa jurisdicción. Un enfoque territorial significaría que las empresas estadounidenses domésticas que se organizan en Estados Unidos tributan los ingresos de Estados Unidos, pero no los de Francia, y no los de Inglaterra, y no lo que se genera en otras partes del mundo. Pero eso no fue lo que se adoptó, fue un concepto de Worldwide Income, de tributación global. ¿Qué pasa? En 1917 se adopta la segunda ley orgánica para Puerto Rico, la ley Jones, que extiende la ciudadanía, pero también hay una ley de contribución sobre ingresos que se aprueba ese año en Estados Unidos, y esa ley también es importante porque por primera vez saca a Puerto Rico de la definición de Estados Unidos para efectos contributivos. La ley del 13, la ley del 16, que fue la segunda legislación contributiva, la definición de Estados Unidos incluía a Puerto Rico. En el 17 nos sacaron. Al sacar a Puerto Rico de la definición de Estados Unidos,
Para efectos contributivos, Puerto Rico se convirtió en una jurisdicción extranjera. Por lo tanto, las empresas que se organizaban en Puerto Rico eran corporaciones extranjeras para Estados Unidos, porque ya contributivamente Puerto Rico no era o no caía dentro de la definición de Estados Unidos. Eso implica también que las corporaciones que operaban y se organizaban en Filipinas, que en ese momento pertenecía a Estados Unidos, también eran corporaciones extranjeras. ¿Qué es lo que pasa? Que el capital estadounidense, que antes estaba concentrado en los Estados Unidos continentales, comienza a invertir en Puerto Rico, pero comienza a invertir en el mercado asiático utilizando a Filipinas como punto de desarrollo económico. Las empresas estadounidenses que se organizaban en Filipinas y operaban allí tenían que tributarle ingresos al gobierno de Filipinas, pero como Estados Unidos tenía el enfoque de Worldwide Income, también ese ingreso tenía que tributarse en Estados Unidos. Y las que se organizaban en Puerto Rico tendrían que tributar a Puerto Rico y también al gobierno federal. Pero el problema era las de Filipinas, porque Estados Unidos, que estaba desarrollando ese mercado asiático, tenía competencia de las otras dos potencias coloniales con presencia asiática, que era Gran Bretaña, el Reino Unido y Francia. Y el sistema contributivo francés y el sistema contributivo británico era territorial. Por lo tanto, las empresas británicas que competían en el mercado asiático tributaban esos ingresos en la jurisdicción asiática en que estaba, pero no en Inglaterra y no en Francia. Mientras que las estadounidenses tributaban en los dos sitios, en Filipinas o en la jurisdicción en que fuera y en Estados Unidos. Puesto en términos sencillos, había un problema de competencia desleal visto desde el punto de vista de las empresas norteamericanas, porque el propio gobierno federal las ponía en desventaja al tributarlos dos veces. Les menciono eso porque eso provocó la adopción de un sistema de tributación internacional que sienta las bases en gran medida de lo que existe hoy. En 1921 se aprueba una ley de contribución sobre ingresos en Estados Unidos y se adopta la sección 262. Ley de 1921, sección 262. Esa sección dijo: las corporaciones que se organicen en las posesiones de Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico, por ejemplo, que eran las principales para estos efectos, esos ingresos no hay que tributarlos en Estados Unidos. Esa sección 262 es la mamá de la eventual sección 931 y la sección 936 famosa, que fueron las bases para permitirle a Puerto Rico traer empresas a que se establecieran en la isla y no tenían esas empresas esencialmente que tributar en los Estados Unidos porque estas disposiciones las eximían. Puerto Rico se aprovecha de ese tratamiento favorable que se introduce ahí y en 1947 adopta la ley de incentivos industriales que le dice: yo tampoco te voy a tributar. Así que en términos sencillos, Puerto Rico adopta una política de baja tributación o muy poca o nada de tributación, después alguna tributación parcial, pero era un gran atractivo venir a Puerto Rico porque no tributaba federal ni localmente. Así que esas empresas comenzaron a venir aquí a Puerto Rico a raíz sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, porque no había inversiones en Europa, porque Europa estaba destruida por la Segunda Guerra. El programa de inversión en Puerto Rico de esas empresas fue exitosa. Puerto Rico comienza a crecer económicamente y fue tan exitosa que nos los copiaron. Se lo copió Irlanda, se lo copió Singapur y otros países asiáticos. Usualmente en esos países asiáticos ellos le daban ese incentivo. Esas empresas estadounidenses lo que hacían entonces era que abrían una subsidiaria en esas jurisdicciones. El ingreso que generaban allí estaba exento, porque ese país les daba exención igual que Puerto Rico, y como era una corporación extranjera en Estados Unidos, ese ingreso no tenía que tributarse en Estados Unidos. En otras palabras, el modelo nuestro de eximir se los copiaron otros países y comenzó a darse un fenómeno del sistema capitalista, que era que antes la manufactura y la fabricación de productos se hacían en una sola jurisdicción. Ahora las empresas comienzan a bifurcar sus operaciones. La parte costosa de desarrollo del producto, de desarrollo de una patente, la hacían en Estados Unidos, porque ahí le metían los gastos y lo llevaban contra la planilla de Estados Unidos. Y la explotación económica que generaba ingresos la pasaban o a Puerto Rico o a una de estas jurisdicciones en donde entonces no tenían que tributar. Eso eventualmente comenzó a generar críticas y resentimientos. Uno,
porque para hacer eso, Estados Unidos renunciaba a tributar esos ingresos de Puerto Rico bajo ese régimen de posesión o bajo el régimen de empresas extranjeras que no estaban sujetas a tributación federal, y se dijo que eso era un mantengo corporativo, un corporate welfare, y que el gobierno estadounidense estaba subsidiando esas empresas. La segunda crítica que se comenzó a hacer era que eso fomentaba que las empresas estadounidenses moviesen sus operaciones a países extranjeros y se comenzase a cerrar y a perder empleo en Estados Unidos. Ahí es que comienza el problema del llamado Rust Belt. Empresas manufactureras que antes estaban en Pittsburgh, en Detroit, en Cleveland, comienzan a cerrar. Esa gente en esos estados comienzan a expresar un resentimiento, una molestia con lo que estaba pasando. Ese movimiento que se está dando, no solamente en Estados Unidos, se está dando en todo el mundo, de diversificar operaciones, pero se crea un resentimiento que el sector político comienza a recogerlo. Y esto se sigue hablando sobre ese particular por mucho tiempo, hasta que eventualmente en Estados Unidos llega Mr. Trump, se hace eco de ese resentimiento que existe y le dice al pueblo estadounidense que América va a volver a ser primero y por encima de todos los sitios, y que él va a hacer que las empresas estadounidenses regresen a Estados Unidos. Y una de las cosas que promete es tratar de hacer el sistema contributivo estadounidense lo suficientemente atractivo para dejar que esas empresas se queden en Estados Unidos y no se relocalicen, y a la misma vez de alguna manera penalizar o hacer oneroso contributivamente el que esas empresas operen fuera de los Estados Unidos. Eso es lo que vende, atrae bastante gente y acaba ganando, muchas veces inexplicablemente para muchos sectores de la población, pero si usted se pone a pensar en lo que estaba pasando, era lógico que sucediera. Se presenta entonces finalmente este proyecto de reforma contributiva. Tuvo una vida bastante azarosa en el Congreso, pero el presidente necesitaba tener alguna ley, algún proyecto que se aprobara, y logró finalmente aprobarse. Ese sistema, como vamos a ver, altera, y Denis va ahora a comenzar a hablar eso, el concepto de tributación global hacia un concepto de tributación territorial. La consecuencia, entre otras cosas sobre eso, y ahora las compañeras hablarán y volveremos sobre eso, es que Puerto Rico por primera vez pierde lo que era su autonomía fiscal. Nunca antes el gobierno de Estados Unidos había entrado a tributar las actividades de empresas operando en Puerto Rico para que tuvieran que tributar federalmente. Por primera vez, ese sistema, por los cambios que vamos a explicar, conlleva tributación federal directa de unos sectores que hasta ahora no tenían que tributar muchos de esos ingresos, y por lo tanto lo que era el instrumento de venta de Puerto Rico, de que era un paraíso contributivo, en gran medida ya no es así. Para explicar los detalles y seguir abundando sobre este particular, dejamos a Denis, que además de todo lo que dijeron es compañera también de nuestra escuela, así que está también aquí en su función de estudiante de Derecho. Así que adelante, Denis. Bien, buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí. A los chicos y chicas de la revista, gracias por la invitación. Esta audiencia, yo estoy acostumbrada a hablar en diferentes foros, pero generalmente ante una audiencia homogénea, y estoy encantada de tener una audiencia tan heterogénea en el día de hoy. Tenemos profesores, estudiantes, abogados, compañeros CPA, gracias por venir a apoyar. Encantada de eso, pero a la vez representa un reto para mí porque tengo que llevar un mensaje que es bastante técnico, árido y denso de una manera, ¿verdad?, de la manera más fácil posible para que todos aquí me puedan entender y yo también entenderme, porque estos son de verdad que temas muy complejos, y como dijeron en la introducción, esto continúa desarrollándose, son 1000 zonas grises. Después de esta reforma vendrán reglamentación, ruling del IRS, etcétera, para poder despedazar esta ley tan compleja, de manera que en el día de hoy pues no tenemos todas las contestaciones, ni las tendremos en los próximos meses, pero nada, estamos viviendo tiempos interesantes en los aspectos contributivos. Las personas que disfrutamos las contribuciones decimos que esto es como tener un regalito, un juguete, como los niños pequeños con un juguete, porque han sido 30 años que en Estados Unidos se esperó por una reforma contributiva. Y
como mencionó Carlos, gracias por esa introducción, Carlos, muy importante tener ese contexto histórico para poder entrar y entonces digerir un poco lo que significa la reforma contributiva federal. Si bien es cierto que esto pues quizás es producto del empuje de Trump en su campaña y su retórica de traer los empleos nuevamente a Estados Unidos, pues sí es cierto que ese fue una de las razones que provocó la reforma, pero también es cierto que esto es el resultado de un lobbying y de una presión, les diría que global. Primero han sido 30 años que Estados Unidos no venía con una reforma contributiva. En materia económica, el país ha seguido desarrollando y se requería que la ley contributiva se siguiese atemperando a los tiempos. La tasa contributiva de las corporaciones estaba muy alta en comparación con los países progresistas como Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. El promedio, para que tengan una idea, está en entre un 20 y un 25%, y la tasa contributiva federal estaba en un 35%, y si le añades la de los estados, se subía a un casi 40 tanto por ciento bajito. De manera que Estados Unidos estaba perdiendo competitividad global, eso es un dato. Y el sector privado estaba ejerciendo muchísima presión a todos los congresos. Anteriormente el Congreso demócrata, pues, o administraciones demócratas, pues quizás no escuchaban ese mensaje tan claro, puesto que ellos pues, prefieren más contribuciones más altas. Pero con Trump pues se alinearon los planetas. Congresos republicanos que prefieren tasas bajas, gobierno pequeño, está la presión de las empresas, estamos pagando muchos impuestos, presión del OECD, la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que les decía a Estados Unidos, hey, todos los países progresistas tienen tasas más bajas y aquí queremos un playing field, queremos que todos los países más desarrollados estemos todos jugando en el mismo juego y más o menos en las mismas tasas. Tenían presión con relación a eso. Con relación al régimen territorial, como mencionó Carlos, la mayoría de los países progresistas también tienen un régimen territorial. El Congreso y la administración tenía también esa presión. La presión también de los trillones, entiendo que hay como 3 trillones de dólares que están fuera de Estados Unidos, que las empresas no querían repatriarlas a Estados Unidos por no tener que tributar un 35% sobre esas ganancias. Y eso es un dinero que las empresas estaban dejando de capitalizar en Estados Unidos para hacer deals, comprar otras empresas, hacer investigación y desarrollo. Se unieron todos estos factores. Y pues se logró. No nos sorprende a las personas que estamos en la industria, no nos sorprende que hayamos llegado a ese acuerdo por todas estas razones, porque la verdad es que era tiempo ya de que sobreviniera una reforma contributiva. De que se logren los objetivos que tiene Mr. Trump y su administración de traer los empleos de vuelta a Estados Unidos, eso está por verse. Las empresas no solamente toman decisiones por factores contributivos, sino que son otros factores de negocio, macroeconomía, etcétera. Eso está por verse, aparte de que no todo lo que se perseguía, pues no hay una ley perfecta, digamos, así que no todo lo que se persiguió en el proyecto llegó al final a la ley. Y como les mencionaba Carlos, lo que perseguía la administración para bajar las tasas, para hacer al país más competitivo y para que la economía de Estados Unidos siga mejorando. Esas son el fin primordial de la reforma contributiva. Y para lograr esto, para hacer a Estados Unidos un país más competitivo, pues tú lo tienes que comparar con algo, ¿no? Para hacer a Estados Unidos más competitivo es porque va a ser más competitivo con relación a los países foráneos, ¿verdad? Y como mencionó Carlos anteriormente, Puerto Rico, por ser considerado un país foráneo en materia contributiva con relación a Estados Unidos, pues nosotros como que nos quedamos enredados en el medio y en el fuego cruzado. Es decir, nuestras empresas, las empresas que están operando en Puerto Rico, sean locales o sean de Estados Unidos, que tienen subsidiarias en Puerto Rico, no es que la reforma contributiva estaba targeting o quería impactar a las empresas en Puerto Rico, no, es que como Estados Unidos pretende ser más competitivo con relación a las empresas foráneas, y las empresas en Puerto Rico son empresas foráneas para propósitos de impuestos federales, pues caímos en el fuego cruzado. Y ya ustedes saben que todos los esfuerzos que trató el gobierno de Puerto Rico para un poco paliar el efecto de esta reforma en las empresas puertorriqueñas, pues básicamente ninguno se logró, aunque esto pues es un proceso en desarrollo y who knows si en próximos proyectos de enmiendas técnicas pues se logra algo para paliar esos efectos, pero como quedó la ley
lo cierto es que pudo haber sido peor, porque como veremos ahora, recuerdan el arbitrio del 20%, eso no terminó en el proyecto final, ciertamente, pero lo cierto es que las multinacionales en particular van a quedar un tanto afectadas y vamos a ir ahora en los próximos slides, las próximas transparencias, a ver cuáles son estas disposiciones internacionales. El código, o sea, la reforma tiene 800.000 páginas, obviamente no vamos a entrar sobre todo eso y tampoco nos vamos a concentrar en las disposiciones domésticas, es decir, las disposiciones que afectan a corporaciones de Estados Unidos. Las disposiciones que vamos a estar analizando son disposiciones internacionales, es decir, que afectan a las operaciones de compañías matrices que están en Estados Unidos, que tienen afiliadas fuera de los Estados Unidos y que en consecuencia afectan a las filiales que están aquí en Puerto Rico. Hay 5 disposiciones, son más. Yo me voy a concentrar en las 5 más importantes y estoy segura que muchas de ellas ustedes las han visto por ahí en la prensa reseñadas, en los diferentes foros. Ahí hay muchísima información, yo lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible y luego, como parte del panel, vamos a ver cómo esto afecta el día a día a las empresas localizadas en Puerto Rico por tipo de industria, etcétera. Y yo las clasificaría en ciertas canastas. Las primeras 2 disposiciones, ojalá puedan ver ahí, y a los Estados Unidos, o sea, a los americanos les encanta hablar con acrónimos, es el Dividend Receipt Deduction, es el DRD, la próxima es el Toll Charge, la tercera la conocemos como el GILTI, curiosamente tiene ese nombre y pues la gente se reirá, pero pues tiene algo de eso, no es casualidad que tenga ese nombre. La penúltima el BIT y la última el FDII. Voy a ir sobre cada una de ellas. Las primeras 2 están relacionadas. Tienen que ver con la transición de un régimen global, como mencionó Carlos en la introducción, a un régimen cuasi territorial. La verdad es que Estados Unidos no se está moviendo a un puro sistema territorial como tienen otros países europeos. Es un híbrido, como voy a mencionar, y el término que mejor lo define es un régimen de Participation Exemption, que es como, está a mitad de camino. Es un híbrido entre territorial y un régimen global, pero persigue hacer de Estados Unidos un país más competitivo y yo entiendo que así lo logra. La segunda disposición tiene que ver con esa. Tienes un toll charge que se paga ahora con la próxima planilla de las compañías en el 2018 y está íntimamente relacionada con la primera. Pues, ¿qué ocurre? Un régimen global, voy a abundar un poquito más a lo que dijo Carlos anteriormente. Un régimen global es cuando una corporación de Estados Unidos tributa en Estados Unidos por sus ingresos de fuentes de Estados Unidos, es decir, por su operación en Estados Unidos, pero también por cualquier ingreso foráneo, es decir, por cualquier ingreso que genere en cualquier otro país. Y eso ustedes me preguntan, ¿eso quiere decir que una compañía matriz en Estados Unidos que tiene 10 subsidiarias alrededor del mundo tributa en Estados Unidos por las ganancias que tienen esas entidades en esos otros países? Bueno, sí, pero hay que cualificar esa contestación. Y es que en el régimen global lo que tributa en Estados Unidos es el dividendo cuando se repatria de ese otro país a Estados Unidos. Por ejemplo, vamos con el caso de Puerto Rico. Puerto Rico, como saben, se considera un país foráneo para propósitos de Estados Unidos. Aquí tenemos muchísimas multinacionales, ¿verdad? Y que su compañía matriz está en Estados Unidos. La compañía de Puerto Rico, generalmente, en Puerto Rico o en cualquier otro país, está organizada como una compañía incorporada en ese otro país. No es un branch, no es una división de la entidad de Estados Unidos. Generalmente se organizan separadamente en ese otro país. Bueno, pues las compañías de Puerto Rico tributan aquí y ese mismo año en que generaron sus ganancias, no es que su matriz recoge ese ingreso y lo tributan en Estados Unidos. No es en ese momento que surge la figura del régimen global. La figura del régimen global surge cuando la entidad de Puerto Rico distribuye un dividendo, ¿verdad? Un dividendo sobre sus ganancias, lo distribuye, que puede ser no en el año 1, puede ser en el año 5, en el año 10, en el año 15. Ese dividendo, cuando lo recibe la matriz, tributa allá en Estados Unidos a un 35%. Así era la ley hasta el diciembre 31 del 2017. Y esa es la figura del régimen global, ¿verdad? Porque un ingreso de una filial que es foránea termina tributando en Estados Unidos. Y eso no es así en otros países, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra. Y en ese sentido es cierto que Estados Unidos perdía competitividad con relación a otras jurisdicciones. Eso se va a eliminar. De ahora en adelante,
la operación de Puerto Rico genera sus ganancias y cuando a futuro distribuya esos dividendos, el home office o la compañía matriz de Estados Unidos recibe ese dividendo y no lo va a tributar. Es decir, es un régimen territorial. Yo solamente voy a tributar en Estados Unidos por mis ingresos de fuentes de Estados Unidos, no de fuentes foráneas. ¿Okay? Esa es el régimen, la definición de régimen territorial. Pero entonces ustedes dirán, pero ¿y esos 3 trillones de dólares que hay overseas? Pues, ¿qué pasa? Porque esos se generaron antes de diciembre 31 del 2017. Y la ley era, o sea, la reforma contributiva no había llegado. No van a tributar, van a escapar esta tributación. El Congreso y el IRS va a permitir que ese dinero se repatrie sin tributar. No. Esa es la segunda disposición, el toll charge, un toll tax, un impuesto a la salida. Y lo que dice es que a las compañías les dicen, vas a hacerme un cálculo de tus ganancias, complicadísimo. Sí, porque tienes que 2 fechas, ¿ves? Diciembre 31 o cuando el proyecto se radicó, que fue en noviembre 2, me vas a hacer un cálculo de tus ganancias globales de todas tus filiales. Y el número más alto, pues tú me lo vas a considerar como distribuido, aunque no lo distribuyas. Me lo vas a considerar como distribuido. Y me lo vas a pagar, pues hay varias alternativas, puede ser a 8 años o me lo pagas en la próxima planilla. Y el rate, pues no va a ser el 35%, ¿verdad? Anteriormente, te vamos a dar un beneficio. El rate es 15.5 para cash o equivalentes de cash, y para los otros activos que no sean en cash, eso es la materia más complicada, pues un 8%. ¿Okay? Lo cierto es que es un rate más bajito que el 35%, de manera que es muy posible que las compañías, ya que tienen que pagar el impuesto porque lo distribuyas o no, es muy posible que esto sí genere actividad económica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las compañías están ávidas de repatriar ese dinero a su compañía matriz en Estados Unidos para hacer deals, para comprar compañías, para hacer R&D, para hacer investigación y desarrollo en los Estados Unidos. Así es que yo entiendo que esta medida es un win, es una buena medida para el Congreso, para la administración, porque definitivamente se debe esperar, y eso es lo que estamos escuchando con nuestros clientes, mucha actividad económica, porque ya que lo tienen que pagar, pues entonces lo repatriamos. ¿Okay? ¿Qué pasa? De enero 1 del 2018 en adelante, todas las ganancias que generen las compañías, cuando se distribuyan en Estados Unidos, no van a tributar. Es decir, nos movemos a un régimen territorial. Cuando digo que es un régimen cuasi territorial, porque we are not there, o sea, no es completo, es porque esto solamente aplica cuando el recipiente del dividendo es una corporación. Si es un individuo, no tienen el Dividend Receipt Deduction, la deducción a nivel de Estados Unidos. Y tienes que tener un cierto ownership, un 10% de las entidades foráneas. Hay unos nuances, hay unas particularidades que hacen que esto no sea visto como un régimen territorial completo y final como en otros países, pero nada, es lo más cercano que llegaron, y entiendo que está muy bien. Es importante que entiendan que estas 2 disposiciones se vienen hablando de ellas por décadas, o sea, y se estaban esperando y las industrias lo querían, así es que no hubo recelo ni necesariamente mucho pushback de parte de las industrias con relación a esas 2 disposiciones. ¿Cómo nos aplican a nuestras empresas? Bueno, pues que ahora las compañías, sus compañías matriz, van a tener que tributar ahora en el 2018 por esa ganancia retenida, pero en ese sentido estamos igual que cualquier otra jurisdicción, que Irlanda, Singapur, o sea, no nos hace necesariamente menos competitivos, porque de hecho esto se estaba esperando. Las próximas 3 disposiciones, que yo les pongo a todas ellas un apellido de competitividad, estas no las vimos venir, bueno, se vienen discutiendo hace 6 u 8 meses, pero no antes de eso. Y sí, quizás vienen provocadas por el afán de esta administración y del Congreso de hacer a Estados Unidos más competitivos con relación a otras jurisdicciones y de tratar de traer los empleos a casa. Y estas sí le hacen, algunas de ellas, un poco de daño a las compañías que están en Puerto Rico. Y vamos a comenzar con el GILTI, el Global Intangible Low Tax Income, que curiosamente tiene la palabra intangible ahí, pero no tiene nada que ver con intangibles. Eso
los practicantes de impuestos aquí, esto no dice intangible, pero en la fórmula no hay nada que tenga que ver con intangibles en las compañías. ¿Qué persigue esta disposición? Bueno, la administración dice, ustedes, compañías americanas, tienen demasiadas operaciones fuera de Estados Unidos, y en particular en manufactura, ¿no? Compañías que tienen mucha mano de obra y no las tienen aquí en Estados Unidos. Y ustedes están allá por la única razón de que pagan pocos impuestos. Si pagaran más impuestos, de seguro estarían aquí con nosotros. Pues ¿saben lo que yo voy a hacer? Yo les voy a imponer un tax, un impuesto, valga la redundancia, una contribución. No, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Estados Unidos no puede técnicamente imponerle una contribución a una compañía foránea que no está sometida a su jurisdicción, ¿verdad? Los abogados, abogadas que están aquí, o sea, no tiene ese poder porque no están organizadas en Estados Unidos. So, ¿cómo se logra, cómo todas estas disposiciones logran que Estados Unidos sea más competitivo y de alguna manera imponerle contribuciones a esas operaciones foráneas? Lo hace de manera indirecta. Es decir, Estados Unidos no tiene un RIC, no puede imponerle a la foránea, pero ¿a quién le puede imponer? A la de Estados Unidos. Con lo cual, el DIM tax, el torque charge de 15.5 no es a la foránea, es al home office, ¿verdad? A la matriz que está en Estados Unidos cuando recibe el dividendo. Igual el GILTI. El cómputo es con relación a la foránea, pero quien lo paga es la de Estados Unidos. Igual que el BIT. El BIT es con relación a la foránea, pero quien lo paga es la de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que persigue el GILTI? El GILTI dice, tú estás en un low tax jurisdiction, una jurisdicción que paga poco impuesto. Y eso a mí no me gusta. Tú deberías haber estado acá. Y yo acá, es verdad que bajé de un 35 a un 21, que eso es muy importante. Eso ya de por sí perdemos competitividad en Puerto Rico, porque antes nuestro discurso era, nuestras manufactureras pagan 4% y en Estados Unidos pagarías 35%. Ahora no, ahora tenemos 4, 21. Sigue siendo un gap importante, pero el número va bajando. Y ahora con el GILTI, el número se va a ir, el gap se va reduciendo todavía más. Estados Unidos le dice, pues tú tienes esa operación en Puerto Rico, y ¿sabes qué? Vamos a calcularte un retorno de ingreso que sea razonable. Yo creo que lo razonable es un 10% de tus activos netos. Calcúlame tu PP&E, tus activos, multiplica un 10%, y eso yo creo que es lo que debió haber sido tu ingreso neto sujeto a contribución. Digamos que los activos netos en Puerto Rico de una manufacturera son $1 millón, por poner un número. Pues en el GILTI te dicen, ese $1 millón, calcúlale un 10%, $100,000, ese debe haber sido tu ingreso en esa jurisdicción. El ingreso fueron $800,000, ¿verdad? Porque aquí implícitamente, pues quizás hay intangibles y demás, lo que pasa es que quizás no están registrados en el libro, pero hay una masa crítica, etcétera. Y el ingreso neto fueron $800,000. Pues el GILTI te dice, pues ¿sabes qué? La diferencia entre los 800 y los 100, que es lo que yo entiendo que razonablemente tú te debiste haber ganado, esos 700 me los incluye la compañía matriz en Estados Unidos y me lo tributas al 21%. Hay una deducción de un 50%, por eso es que ahí menciono que la tasa efectiva de corporaciones es 10.5. Ese 10.5 es la mitad de 21, ¿verdad? Así es que la efectiva es 10.5 con relación a ese ingreso. ¿Y qué es lo que viene ocurriendo ahí? Efectivamente, y este mensaje es bien importante que lo tengan porque esto es uno de los ítems que nos quita competitividad. Efectivamente lo que ocurre es que la entidad de Puerto Rico manufacturera, que se preciaba de decir que el impuesto en Puerto Rico era un 4%, pues ya no es un 4% visto globalmente, es un 4%, pero a la matriz se la subieron del 4%, se lo subieron a 10.5%. Por ejemplo, Irlanda, nosotros competimos con Irlanda. La tasa efectiva de Irlanda es 12.5. Pues ya nos estamos acercando más a Irlanda. Ya no podemos, cuando nos comparamos con Irlanda, Irlanda está en 12.5, nosotros tenemos 4. Pues me van a decir, no, señorita, no. Ustedes están con el GILTI, suba a 10.5, Irlanda se quedó en el 12.5. Esta es una de las medidas que más daño nos hace a nuestra competitividad con relación a la contribución sobre ingresos.
El próximo ítem, el BEAT, y al final, si quieren me hacen preguntas, pero no quiero entrar porque se puede poner un poquito más técnico. El BEAT es lo que vino a sustituir el arbitrio del 20%. ¿Se acuerdan el arbitrio del 20%? Que eso estuvo por toda la... Eso estaba en el proyecto de la Cámara, pero en el proyecto del Senado estaba el BEAT, y la que sobrevivió fue la disposición con relación al BEAT. Base Erosion and Anti-Abuse Tax. Anti-Base Erosion es anti-erosión de base. ¿Qué es la base? La base contributiva es el ingreso sujeto a tributación, ¿ok? ¿Y qué erosiona una base? Gastos, ¿verdad? Los gastos erosionan la base y entonces al final del día la compañía pues tributa menos porque tiene gastos, ¿verdad? Los gastos bajan la base. Pues el Congreso lo que está diciendo es, ¿sabes qué? La compañía matriz, por tener tantas afiliadas alrededor del mundo y por hacerle tantos pagos por servicios, por regalías, por intereses, por mil cosas, me están erosionando la base contributiva y me estás pagando menos impuestos en Estados Unidos. Pero a mí no me interesa tanto el impuesto, a mí lo que me interesa es ser más competitivo y que tú no mires tanto a las operaciones de afuera, sino que tráemelos para acá, porque si estuvieses si esas fábricas estuviesen en Estados Unidos, yo no te impondría el BEAT. Y el BEAT es como, yo lo veo como un AMT, es como un cálculo alternativo cuando estás haciendo tu cómputo de contribución sobre ingresos, tú le vas a quitar ciertos gastos. Gastos de regalía a afiliadas de afuera, gastos de intereses a afiliadas de afuera, gastos por servicios a afiliadas de afuera. Suerte que no entraron inventarios allí, que es el gasto más importante, eso lo eliminaron. Pero aún así, te dicen, calcula este cómputo alternativo y multiplícalo en el 2018 5%, 2019 al 2025 10%, y luego en adelante el 12.5%. Y si ese cálculo es más que el 21% que tú me estás pagando, pues esa adición, pues me la sumas. Y de manera que lo que está ocurriendo efectivamente es que la compañía matriz de Estados Unidos está pagando más impuestos por razón de hacerle tantos pagos a las afiliadas fuera de Estados Unidos. Y en ese sentido hace más competitivo a Estados Unidos con relación a las compañías que están fuera de Estados Unidos. Y la última disposición, Foreign Derived Intangible Income, FDII, esto no es un cómputo alternativo, esto no es como el GILTI, otro impuesto, esto todo lo contrario, esto es un incentivo. Está muy interesante. Y es posible que sea retada a nivel internacional. Estados Unidos quiere que sus compañías matrices mantengan sus intangibles en Estados Unidos. Como mencionábamos anteriormente, lo que ocurría históricamente, que tú haces el R&D en Estados Unidos, generas todos los gastos y luego mueves el intangible fuera de Estados Unidos, lo explotas fuera de Estados Unidos y los ingresos están en una jurisdicción que no tributa muchas contribuciones. Estados Unidos no quiere eso, quiere que los intangibles unidos a sus ingresos estén en los Estados Unidos. Pues esto es básicamente un incentivo para las compañías que mantengan los intangibles en Estados Unidos y sean explotados en Estados Unidos. Les va a conceder una deducción adicional en su planilla de contribución sobre ingresos, un cálculo complicadísimo, pero les concede una deducción de un 37.5% adicional de ingresos relacionados a la explotación de ese intangible. Bien, esas son las 5 disposiciones más importantes internacionales que se está hablando muchísimo, todavía lo estamos digiriendo, todavía lo estamos analizando cuál es el efecto. Les digo que las compañías, nosotros como service providers, como consultores de impuestos, estamos ahora modelando el efecto de todo esto en las compañías. La que más premura tiene es la segunda, la del toll tax, porque eso vence, tienen que hacer ese pago con la planilla del 2017 y son unos cálculos, ¿verdad?, complicadísimos y demás. Y aun cuando se acojan al periodo de los 8 años, en la próxima planilla tienen que incluir este cómputo. Pero nada, vamos a seguir, este es mi último slide para luego continuar con la discusión en grupo. Ok, ya hemos visto que sí, que las compañías de Puerto Rico están enredadas ahí un poco en el mix y van a estar afectadas, pero ¿cuáles son los factores y cómo, verdad? ¿Cuáles son los factores que van a contribuir a que una u otra empresa en Puerto Rico se vea afectada por estas disposiciones? Aquí yo tengo pues unos temas, ¿verdad? Y los podemos seguir elaborando, pueden haber muchos más.
pero por ejemplo, depende si la compañía es compañía de Puerto Rico o compañía foránea. Las compañías de Puerto Rico que no tienen una afiliada en Estados Unidos, esto le escapa, ¿verdad?, su jurisdicción. Aquí solamente estamos hablando de compañías que su matriz está en Estados Unidos. Tanto el GILTI, como el Deemed Repatriation, como el FDII y todo, como el BIT, es en un escenario de que haya una compañía matriz en Estados Unidos. Si estamos hablando de compañías domésticas, puertorriqueñas y demás, y eso estuvo en discusión como que, quiere decir que con esta reforma el régimen va a cambiar totalmente y Estados Unidos va a poder tributar las ganancias de compañías domésticas de Puerto Rico. No, eso se habrá hablado y estará en la mente de mucha gente, pero eso no está ni escrito ni pensado, ¿ok? Tiene que ver mucho con la industria. Por ejemplo, los retailers en Puerto Rico, Home Depot, Walmart, todas estas compañías, que su matriz está en Estados Unidos, y dirá, bueno, ¿le afecta esto? ¿Se van a ir? Primero que venden mucho, o sea, eso no necesariamente se van a ir, pero lo cierto es que las target no son ellas sí van a estar sujetas al Deemed Dividend Distribution y van a tener que pagar sobre las ganancias retenidas, pero disposiciones como el GILTI, que tiene que ver con jurisdicciones en donde la tasa sea una tasa bien baja, pues no le aplica a ella. ¿Por qué? Esas compañías en Puerto Rico tributan al 39%, así que toda esa gente escapa de esto. Les aplicará 2 de las 5 o 1 de las 5, pero esas no son las que nos preocupan. Las que nos preocupan son las farmacéuticas, los medical devices, las manufactureras que están en Puerto Rico en un régimen preferencial, que tributan desde un 0 hasta un 4%, o un 7, o hasta un 5, 7%, y que su matriz esté en Estados Unidos. A esas les aplican todas estas. Y unas más que otras, si tienen los intangibles aquí, si no los tienen, pero de una u otra manera se van a ver afectadas, y como digo, no es de manera directa, es de manera, digamos, indirecta, ¿verdad? Porque es su filial en Estados Unidos, pero los departamentos de impuestos no toman decisiones mirando a una sola jurisdicción, lo miran a nivel global, ¿verdad? Y si su tasa efectiva sube o baja a nivel global. Y pues ciertamente, como mencionamos, el tema es que ahora, cuando nos comparamos con Irlanda, con Singapur, con otras jurisdicciones, y que nuestra punta de lanza siempre había sido nuestra tasa contributiva, que era un 4%, pues ya ese discurso hay que atemperarlo, hay que cambiarlo, y hay que ser más competitivos en otras áreas, porque en materia contributiva, con relación a Estados Unidos, lo que ha hablado, ¿verdad?, con compañeros en la industria y demás, es que aunque ellos lo bajaron al 21 y nosotros pues vamos a estar subiendo al 10.5 y demás, seguimos siendo competitivos y la masa crítica está aquí, la inversión está en Puerto Rico. Con relación a Estados Unidos, quizás todavía tenemos nuestro edge y tenemos nuestra ventaja, pero cuando miramos a otros países alrededor, foráneos como Irlanda y demás, pues ya en materia contributiva estamos más o menos igual, de manera que hay que mirar. Entonces, si miramos entonces el costo de energía, los empleos, el costo María, pues se hace definitivamente un poco más complicado. Así que voy a terminar para que siga Teresita y luego lo seguimos en el conversatorio. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me alegro muchísimo que ya Denise explicó todo lo más técnico, porque francamente ahora yo pienso que no nos queda mucho más que decir, más allá que pues analizar las posibles repercusiones de todo esto que ha sucedido, que son serias y son preocupantes, sobre todo por la situación económica y la coyuntura en la que se encuentra Puerto Rico. Y como han dicho los compañeros, pues esta ha sido la reforma contributiva más significativa en los últimos 30 años. Y según los escuchaba hablando,
pues ciertamente Puerto Rico quedó capturado en el medio de ese fuego cruzado y pensaba mientras los escuchaba que por una parte todavía permea en el Congreso y en las personas que están tomando estas decisiones y esta legislación mucho desconocimiento sobre Puerto Rico. No se entiende toda la historia que el profesor Díaz Olivo explicó, no se entiende exactamente cómo tributamos y por qué estamos donde estamos hoy. Y los que sí lo entienden, porque sí hay personas que entienden, que estuvieron redactando muchas de estas medidas, pues mantienen un recelo, como ellos comentaban, y un resentimiento sobre Puerto Rico. Y en medio de ese panorama, tenemos entonces grupos que estaban yendo a hacer cabildeo en el Congreso, que pertenecían a la industria, y si nos ponemos en los zapatos de la industria, pues piensen que particularmente estas multinacionales, tienen que defender ciertos puntos de sus operaciones, no necesariamente en Puerto Rico, sino sus operaciones en el mundo entero. Y hay medidas que se estaban discutiendo que les iban a dar un impacto sustancial alrededor del mundo. Así que, no dicho por mí, sino expresado por un Chief Tax Officer en una conferencia pública, decía, yo tenía que defender y cuidarme de 3 medidas que podían ser impactos detrimentales en mi operación. Una vez yo logré que esas 3 no pasaran y que no me afectaran, pues yo no iba a tocar a Puerto Rico. Así que si no tocaba a Puerto Rico, si no cabildeaba por Puerto Rico, pues aquí estamos nosotros solitos tratando de justificar y defender unos puntos, lo cual era una batalla cuesta arriba para Puerto Rico. Así que, y encima de eso, añádale el elemento de la discordia, donde no todos los que estaban yendo a hablar y cabildear, pues estaban hablando el mismo tema, no estaban expresando los mismos puntos, así que era un elemento de mayor confusión. Esto, señores, fue la misma película que vimos cuando pasó lo de 936. Cada facción expresando su punto, defendiendo sus intereses, unas personas en el Congreso que no necesariamente entienden la situación económica y contributiva de Puerto Rico, así que fue revivir, para aquellos que tienen unas canitas como yo, pues fue revivir mucho de lo que vivimos cuando sucedió lo de 936. Así que, pues así fue que sucedió. Y hay, yo creo que 3 medidas que para mí son las más importantes de todo lo que explicó muy bien Denise. Estas 3 medidas yo creo que tenemos que observarlas y posiblemente no sabremos inmediatamente el impacto que van a tener, pero son precisamente la reducción en la tasa corporativa a 21%. La de Puerto Rico es 39%, así que es significativa para aquellas compañías que no son exentas, que sí tributan como mínimo. Si tienes una corporación de Estados Unidos operando en Puerto Rico, se tiene que reestructurar, porque si no, no hace sentido pagar 39% aquí, porque en Estados Unidos va a pagar 21% y no va a poder acreditar toda esa contribución. Así que estaremos viendo reestructuraciones y estaremos viendo cambios operacionales en algunas de estas empresas. La otra es ciertamente el comienzo de la movida a un sistema territorial y el impacto que eso va a tener sobre las empresas mayormente de manufactura, al igual que el GILTI que explicó muy bien Denise. Así que ante todo este panorama, tenemos que ver que Puerto Rico se encuentra en una coyuntura y no podemos olvidarnos de un impuesto muy importante que Puerto Rico tiene, que es el 4%, el famoso arbitrio de 4% que se le aplica a los productos manufacturados en Puerto Rico. Y si ustedes recuerdan, en el 2011 ese arbitrio se impone como una medida temporera para subsanar unos problemas económicos que teníamos, y aquí estamos hoy todavía tratando de salvar ese 4%, y ahora con todos estos cambios a nivel federal, pues eso es todavía más preocupante. En diciembre del 17, ese arbitrio del 4%, hasta esa fecha, era totalmente acreditable para las compañías que lo estaban pagando.
Posterior a eso, esa metodología cambia y para algunas empresas podía ser mejor, para otras posiblemente era nefasto. Así que ese es otro elemento dentro de toda esta ecuación complicadísima que las empresas tienen que estar modelando y tienen que estar evaluando. Y si vemos la gráfica de los recaudos del gobierno de Puerto Rico, ese impuesto del 4% está un poquito por encima de los 2 billones de dólares, así que es un recaudo significativo para el fisco, para el gobierno de Puerto Rico. Si lo comparamos con lo que pagan los individuos y las corporaciones, esa barra azul que ustedes ven, pues es sumamente importante. Si usted elimina ese recaudo por las razones que sean, pues tenemos un déficit y un problema todavía mayor. Para que tengan una idea, el 90% de ese recaudo lo pagan 10 empresas en Puerto Rico. O sea, quiero que eso lo absorban. 10 empresas pagan 90% de esos 2 billones. Si esas empresas empiezan a tomar otras decisiones y dejan de pagar o simplemente se van de nuestra jurisdicción, pues Puerto Rico tiene que de alguna manera sustituir ese tipo de recaudo. Es muy posible que nosotros no veamos cambios inmediatos y es muy posible que estas empresas no cierren y se vayan. Pero lo que sí es una gran posibilidad es que en la medida en que hemos perdido competitividad, las empresas no traen productos nuevos. Y estas empresas dependen de estar constantemente renovando su plantilla de productos para poder hacer inversiones en maquinaria y equipo, que eso a su vez entonces genera los recaudos. Si usted deja de traer productos nuevos a Puerto Rico porque de momento Irlanda va a ser más competitiva, o Singapur, o Malta, o cualquier otra jurisdicción del mundo es más competitiva que Puerto Rico, pues eso quiere decir que esa planta en Barceloneta, en Humacao, en donde esté localizada en Puerto Rico, va a empezar a ponerse vieja. Y al no haber inversión nueva en esa planta, pues eventualmente va a venir un cierre. Así que eso lo que significa es que tenemos un gran reto por delante para mantener y para expandir no solamente esa industria y ese sector, sino otros sectores. Y quiero volver a enfatizar que estos comentarios son míos personales, no son del Departamento de Hacienda y mucho menos el secretario, porque si no después me dan un limazo. Pero ciertamente mi opinión es que hemos estado demasiado tiempo ligados a este recaudo de un solo sector y ya es momento de diversificar. Es momento de empezar a mirar otros sectores y contrario a lo que han expresado algunos economistas que estuve leyendo en la prensa hoy, donde algunos piensan que no debemos de bajar las tasas, no debemos de dar incentivos, porque ciertamente tenemos un problema fiscal horrible, enorme, yo creo que todos lo saben. Pero por otro lado, si usted no enfoca en dar ciertos incentivos, ¿de dónde va a venir el desarrollo económico? Porque si lo que vamos a hacer es imponer más impuestos, cada uno de los que está sentado en esta sala se va a ir de Puerto Rico, porque hasta dónde aguanta el bolsillo del individuo y de las empresas. El mundo ofrece muchísimas oportunidades, hay otras jurisdicciones que nos ofrecen muchas oportunidades, así que las empresas van a ir a operar donde tengan mayor posibilidad de crecer. Así que ciertamente tenemos que ser bien estratégicos, tenemos que repensar nuestro modelo económico, a la misma vez que tenemos que atender unos problemas económicos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, así que no es pequeña la tarea que tenemos por delante. Puerto Rico, como ustedes saben, el Departamento de Hacienda estaba trabajando con una reforma, se llegó a hacer un borrador de legislación, hay unas reducciones en tasas contempladas ahí, que el secretario lo ha expresado. La pregunta es, ante toda esta situación que nos cambió de momentos, ¿cuánto de eso se va a poder dar? Y ese proceso estará llevándose a cabo en los próximos meses. Pero es una tarea, por demás, bastante complicada. En términos de las barreras que tenemos
algunas ideas que me surgen para mejorar la competitividad de Puerto Rico, que yo creo que es ahora mismo la misión más importante que tenemos. La primera es atender la deuda, porque ciertamente se haga lo que se haga, se reestructure o no se pague, hay que atender esa situación. Porque tenemos que mejorar la imagen de Puerto Rico y nuestra credibilidad, que está bastante lacerada. Puerto Rico lleva demasiados años haciendo cambios constantes de legislación y cada vez que usted le cambia las reglas de juego, específicamente al sector de la manufactura, ese sector no planifica para 2, ni 3, ni 4 años. Ese sector planifica a largo plazo, como hacen la mayoría de las empresas. En la medida en que nosotros seguimos cambiando las reglas de juego cada vez que tenemos un boquete en el presupuesto, pues laceramos esa credibilidad. Y yo creo que tenemos un reto bastante grande para mejorar esa credibilidad ahora mismo. Y tenemos que hacer un plan y adherirnos a ese plan. Y desgraciadamente lo más difícil de eso es que cada 4 años que cambia el gobierno, la administración que entra viene con otro plan. Y eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Así que, y respectivamente a los cambios políticos que surjan, Puerto Rico tiene que adherirse a un plan y seguirlo. Eso específicamente fue una de las razones por la cual Irlanda específicamente salió de un problema fiscal similar al que tiene Puerto Rico ahora mismo. Ellos lograron salir de eso, pero establecieron un plan y lo siguieron. ¿Qué alternativas de desarrollo económico tenemos? Pues esas son otras que tenemos que evaluar con mucho detenimiento. Y no es un compendio de leyes en un código de leyes y de desarrollo económico, es verdaderamente ser analíticos en qué incentivos debemos dar. ¿Realmente necesitamos tantos créditos contributivos para que alguien venga a llevar a cabo algo en Puerto Rico? ¿Realmente necesitamos todas las leyes de incentivos que tenemos ahora? Ese es el tipo de análisis que tiene que hacerse y que es importante que como país se siga las conclusiones que se lleguen en ese análisis. Necesitamos una reforma contributiva que no solamente revise las tasas, porque si en Estados Unidos están en 21, yo no sé si Puerto Rico va a poder bajar a 21, pero ciertamente algún ajuste tenemos que hacer para mantenernos competitivos. Pero tal vez hasta más importante es la simplificación de nuestros procesos. Puerto Rico está sumamente complicado y cuando yo estaba en la empresa privada, como lo está Denise ahora y lo tienes que haber oído, la queja de los clientes es lo complicado de nuestros procesos, la cantidad de registros, la cantidad de cosas que tienen que hacer. De alguna manera tenemos que atender esa situación porque las empresas se quejan constantemente de eso y en muchas ocasiones deciden no establecer una operación aquí por no tener que bregar con todos nuestros registros y toda nuestra legislación y complejidad. Y lo otro es que tenemos que equiparar la carga contributiva. Tenemos que de alguna manera lograr eliminar todas las distorsiones que tiene nuestro sistema contributivo, que son muchas. Y tenemos muchos gimmicks, y tenemos muchos loopholes, y tenemos muchas cosas que se tienen que atender. Entre ellas también la cantidad de evasión que en Puerto Rico hay. Si todo el mundo estuviera pagando más o menos la justa carga que debería de pagar, yo le diría que Puerto Rico tendría mucho más recaudo del que está recibiendo ahora. O sea, el nivel de evasión que hay en Puerto Rico es impresionante. Y yo sé que todos ustedes lo tienen que haber visto en este periodo que tuvimos con el huracán María, donde nadie aceptaba una tarjeta de crédito ni aunque tuvieran electricidad. Le decían, ay, no tengo funcionando el sistema, págame en cash. Pues ya usted sabe, o sea, lo que sucede con esas cosas. Y eso pues pasa demasiado a menudo y es uno de los retos que tiene también el gobierno por delante. Yo lo voy a dejar aquí para que podamos tener tiempo de comentarios y preguntas. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a hacerle un par de preguntas a las compañeras sobre lo más o menos lo que compartimos y discutimos para entonces después abrir preguntas al público. Primero quería preguntarle a Denise, ella como que intimó que podría haber algún tipo de impugnación internacional de esta nueva legislación, que me identifique de qué estaba hablando. Y dos, Denise, para después ir contigo, Teresita, ¿qué tú crees que va a hacer y qué mismo tú le vas a decir a tus clientes, sobre todo los que están sujetos al 4%,
y estas compañías. Entre otras cosas, no veremos ahora empresas estadounidenses que en vez de operar a través de subsidiarias, operen directamente como sucursales aquí, y entonces de esa manera evitar que le aplique esto. Nada, ¿qué tú sugieres? Y adelántanos y no nos factures por eso. Déjame comenzar, Carlos, con la segunda pregunta, que es con relación al arbitrio, y un poco abundando lo que comenzó a hablar Teresita. El arbitrio de 4%, como ustedes saben, cuando la compañía matriz está en Estados Unidos, el código, y bueno, no el código, un ruling que está a nivel de la IRS permite la acreditación de ese 4% a nivel federal. Eso no ocurre en otras jurisdicciones, ocurre en Estados Unidos. Pero como la mayoría de las compañías más grandes que están en Puerto Rico, que pagan el arbitrio de 4%, su matriz está en Estados Unidos, pues cuando sobrevino el impuesto, después de la garata y los gritos y demás, cuando salió el ruling, un poco se tranquilizaron, porque estaban tranquilos, porque iba a estar, podrán tomarse el que llaman el foreign tax credit, un crédito a nivel federal. ¿Qué ocurre? Que por virtud de la transición a un modelo cuasi territorial, como les mencioné, ya los ingresos foráneos no van a tributar en Estados Unidos, ¿verdad? Solamente van a tributar en Estados Unidos los ingresos de Estados Unidos. Eso desvirtúa y cambia significativamente el cómputo del crédito foráneo, del Foreign Tax Credit, del FTC. Y sin entrar en las complicaciones, que son muchísimas, el mensaje para ustedes es que ese crédito se va a ver limitado grandemente para unas, quizás no tan significativamente para otras, de manera que es muy posible, y yo estoy segura que ya esas compañías están haciendo sus cómputos, están haciendo sus modelajes as we speak. Es muy posible que algunas de ellas vean no acreditarse en 100% o a cierto nivel ese 4%. Si eso es así, eso quiere decir que esto es un impuesto real incremental, adicional, no es acreditable. De manera que, y eso lo sabe el gobierno, sé que Teresa no puede hablar sobre eso, pero yo sé que el gobierno lo sabe. Que no, lo acaba de la tristeza con la que hablaba ahí. Que lo saben y que saben que tienen que actuar acorde y que o sea, hay que replantearse el impuesto de 4%, definitivamente. O sea, más allá que el cliente se reorganice a nivel doméstico, no sé si no aplicaría el impuesto, que igual le aplica. Más allá de eso es que va a ser el gobierno, cómo va a reaccionar el gobierno de Puerto Rico con relación doméstica, por lo menos baja eso a 21 y no le aplican las demás disposiciones. No le aplican las demás disposiciones, sí, pero ya ese modelaje se está haciendo. Y lo que estoy escuchando es que en el balance todavía es mejor quedarse como subsidiaria. Todavía conviene quedarse como subsidiaria. Claro, eso es caso a caso y demás. Pues ¿dónde vas a impugnar esto tú? No, bueno, no soy yo. Es que el FDII, el Foreign Derived Intangible Income, como dije, es una deducción con relación a la explotación de intangibles en Estados Unidos, pero es con relación a cuando se vende o se hace, cuando se vende o cuando se usa fuera de Estados Unidos, porque el intangible está en Estados Unidos. Pero es una deducción con relación a ese ingreso foráneo que va en contraposición con cuando el cliente es doméstico, ahí no sobreviene la deducción del 37.5, de manera que tú estás poniendo en ventaja, y entonces se ve como un contraarancel, o sea, estás poniendo en ventaja las ventas foráneas versus las ventas domésticas. Y ya se está escuchando, lo escuché en varias ocasiones hasta hoy, que el World Trade Organization, alguien se va a quejar allá, me imagino que grupos, no sé, domésticos y demás, van a llevar una querella, para tratar de parar este impuesto. Aparentemente ya eso se ha logrado en el pasado y como tú sabes, el World Trade Organization lo que trata es que en cuestión de aranceles los países o los eliminen o los vayan bajando, pero que no haya nuevos aranceles en ningún país del mundo, los que están dentro del tratado. Y al parecer se está viendo esto como un beneficio a las ventas foráneas versus las locales. Y puede ser retado. Ese es el FDII, Foreign Derived Intangible Income, que discutí ahorita. Entonces, aplicaría las dos. Uno, a la luz de lo que pasó, ¿no hubiese sido mejor estrategia del gobierno
y del sector privado decir que nos trataran como domésticos y el sistema nos tratara como si fuera parte de Estados Unidos, a mantener esto con esta situación y lo que hay. Y lo segundo, ¿qué implica esto para otro sector exento de Puerto Rico, que son los de la 2022? Que me lo empaten desde el punto de vista de eso. Así que te empieza. Si quieres empiezo con la primera. Eso se discutió mucho, Carlos, porque en las discusiones que hubo con el proyecto, en particular cuando nuestra comisionada residente, Jennifer González, hablaba ¿verdad? de sus ideas y de tratar a las compañías puertorriqueñas como domésticos y que lo mejor era tratarnos como domésticos, se pensó que era, wow, lo que quieren es de golpe y porrazo, por virtud de una ley, diciembre 31 eres foráneo, enero 1 eres doméstico. Luego se clarificó y pues no, eso no era lo que se pretendían, eran otras cosas. Pero sí lo analizamos. Eso sería, imagínate, de un día para otro cambiar el sistema contributivo de todos nosotros. Y aparte, ¿cuál es el alcance? Las multinacionales, las que tienen matriz en Estados Unidos, todas, la cafetería de la esquina que está organizada como una corporación. No, pero estaríamos hablando de las corporaciones estadounidenses con eso, bueno, no del resto del sistema. Pues para empezar tienes que cualificar eso y tienes que a eso me refería. Limitarlo a la... No, porque estamos hablando del efecto de las subsidiarias aquí. Ok, pues entonces si los limitamos al universo de las multinacionales y lo que dices es, bueno, que se reorganicen, que se redomicilien a Estados Unidos. Sí, lo pueden hacer, es un análisis que todas lo van a estar modelando, esa es la palabra de moda en las firmas de CPA, modeling, están modelando todos estos escenarios y hay un costo, tú redomiciliar de vuelta a tus EMPs, aunque eso con el Team Dividend Tax ya tú pagas todos tus EMPs y de manera que ya lo pagaste, pues ya te puedes redomiciliar y es posible que no haya un costo adicional, pero lo que hay que analizar es si conviene o no, y lo que estoy escuchando es que aún así es preferible hasta que los intangibles los dejen fuera de Estados Unidos y no los regreses a Estados Unidos. Pero caso a caso ya verán compañías que se redomicilien. O sea, y yo estoy de acuerdo con esos comentarios de Denise y la otra pregunta es ¿y dónde tiras la línea? Porque una cosa es domesticar a las corporaciones, tratarlas como domésticas, o nos va a aplicar el código a todos y olvídate de la 933 y todo el mundo termina pagando contribuciones en Estados Unidos. Y sé que por esa línea era el sentir de una de las asesoras legales en el Ways and Means que quería que Puerto Rico se decidiera o todo doméstico o todo foráneo. O sea, estás bailando sobre un dinamita, o sea, esto puede trastocar todo nuestro sistema, un cambio como ese. Sí. Aparte de las leyes de incentivos, olvídate de todas las leyes de incentivos. Sí. ¿Y los 2022? Los 2022, la ley 20, que es la que tiene que ver con las entidades, no a nivel individual, sino las entidades, se van a ver afectados en varias de estas, en particular el GILTI los va a afectar, prácticamente todas ellas, no creo que con relación a los intangibles ni demás, pero sigue siendo una opción, Carlos. Yo sé que a ustedes no, quizás a ti tú no simpatizas mucho con los 2022. Yo sí, yo creo que hay futuro para Puerto Rico. Se van a ver... Que todo el mundo pague como yo. O sea, si pagan como tú, no van a venir, se quedan allá. Que vengan los que tengan compromiso o hacemos nosotros lo que nos toca hacer. Les va a aplicar, les aplica el GILTI, les aplica el DIM Dividend, pero no creo que tan drásticamente como las multinacionales que tienen mucho intangible, que tienen, ¿verdad? Mucha... ¿Pero qué es algo más, Teresita? Sí, a mí tampoco me simpatiza mucho Ley 2022 porque ciertamente hay unos que en efecto han hecho grandes inversiones, pero hay muchos que verdaderamente tú no ves la sustancia económica en ningún sitio, ni siquiera en la generación de empleo. De hecho, hay casos que han usado ese esquema de la Ley 2022 para actividad fraudulenta y ya se han dado casos donde el FBI ha estado interactuando con personas que estaban haciendo fraude con seguros. Así que esa ley hay que cogerla con cuidado. ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, yo quería mencionar un poco, dar una pequeña perspectiva de que eso es cierto, Teresita, y sí hay algunos que traen muchos problemas, pero en mi experiencia, que he trabajado con muchos de ellos,
lo que ustedes hablan en su programa sobre la economía del conocimiento, sobre los servicios, sobre lo que hay que hacer es que los puertorriqueños aprendan sobre tecnología. Muchos de los que vienen son compañías pequeñas porque ese es el futuro. O sea, ya aquí la mano de obra de 500, eso no existe. Compañías de 3, 2 personas, pero lo que viene es masa crítica y por lo menos mi experiencia con ellos, o sea, unas cosas interesantísimas que yo cuando menos me alegraba de que a Puerto Rico estuviese llegando gente, traders, gente de financieros, de tecnología, de internet, cosas que jamás yo me iba a exponer a que me fuera a Estados Unidos, estaban llegando aquí y oye, que contraten 1, 2, 3, pero pues están contratando ingenieros puertorriqueños que se están exponiendo a ese mundo y hopefully de aquí a 5 años es el puertorriqueño el que hace un spin-off y crea su cryptocurrency company, que están llegando por ahí, los bitcoins ya están por ahí, ¿sabías? Fíjate, Denise, ese punto es importante. Mira, porque- mira. El profesor se puede beneficiar de la ley 20 si hace consultoría fuera de Puerto Rico. También puede. No, yo lo sé. Lo que pasa es que esa ley ya empezó con Fortuño, siguió bajo Alejandro y sigue, y eso que tú dices yo no lo he visto todavía en la magnitud que tú lo dices. Aquí tenemos Y una se- compañera abogada claro que los lo ha hay, visto. claro que los hay, pero yo creo que deberíamos aspirar a que seamos, es decir, toda la estrategia contributiva que hemos estado discutiendo ha ido dirigida a que el centro de la actividad económica viene de unas empresas que se establecen aquí y que eventualmente nos iba a radiar a nosotros y nosotros íbamos a convertir eventualmente en el motor de la actividad económica. Eso no ha pasado. No ha pasado y no hemos podido desarrollar un empresario local a nivel de Puerto Rico que asuma el motor de la economía. ¿Por culpa de quién no ha pasado? Yo creo que es parte de esto, porque No, y nosotros sí, nos y sí, visualizamos o sea, como empleados de todas estas empresas que vienen Pues aquí. ese es el mindset que hay que cambiar. ¿Ah? Pero hay que cambiar nuestra mentalidad No, nuestra. claro. La culpa no es y, del que y para viene. darle esos incentivos a esas empresas y a estos 2022, yo y tú tenemos que pagar unas tasas contributivas altísimas. Pero es Entonces, además, que tampoco generan los empleos que se dicen que hay, y como no generan los empleos que dicen que hay, el gobierno se tiene que meter a tratar de crear empleos para sustituir eso, y entonces se endeudó para poder mantener esa estructura y caímos donde estaba. O sea, ha tenido unas ramificaciones negativas. Tiene su efecto positivo, pero yo creo que Tiene eso. llega. Entonces, yo me parece a mí que debería haber el momento de que nosotros explotemos la inventiva y se canalice que los puertorriqueños sumamos el control. Pero nada. Esto es larga la discusión. Larga discusión. Vamos a las preguntas que tengan ustedes, pues esto es ya filosófico, interesante y podemos la de nunca acabar. Sí. Hola. Dicen que el diablo está en los detalles. Yo me he leído la ley en muchas ocasiones y veo que hay un punto crítico que habla de un 10% para determinar qué es control o no control en una empresa. ¿Ustedes me pueden explicar eso, por favor? Sí, con relación al DRD, a la deducción a nivel de Estados Unidos sobre los dividendos que van de la entidad foránea a la matriz en Estados Unidos. Esa deducción que se van a tomar en Estados Unidos, que es la definición del régimen territorial, les aplica solamente cuando la matriz es dueña en un 10% o más de la entidad foránea. O sea, que ya no es matriz, digamos, accionista, ¿verdad? Accionista, pues matriz es que sea dueño, que tenga control. Es decir, no tienes que tener control. Con que la corporación de Estados Unidos tenga un 10% de la foránea, Le aplica. le aplica la deducción sobre los dividendos y no tributa con relación a esos dividendos. Esa es una de las aplicaciones, pero está muy... y déjame ver si hay otra aquí. El DIM, el toll charge, el impuesto sobre los dividendos ahora diciembre 31, también les aplica a cualquiera que tenga un ownership de 10% sobre las foráneas. Son las dos disposiciones que yo hablé al principio, les aplican en un threshold, en un nivel de 10% o más de ownership. Quiere decir que si es 10% o más, puede traer el dividendo exento. Exactamente, de enero 1 en adelante. A Estados Unidos, no a Puerto Rico, o sea, a Estados Unidos. Eso implicaría que uno puede crear fondos de inversión en los Estados Unidos para que los fondos inviertan en Puerto Rico y se lleven los dividendos de esas empresas exentos hacia los Estados Unidos. Sí, pero recuérdense que los fondos generalmente tú no tienes un ownership de más de 10%. Son bastante diversificados en términos del ownership. Pero sí, sí es cierto, esos dividendos no tributarían
No tributarían cuando el accionista es corporación. Si es individuo, tributa. Si es individuo, tributa. Esa coletilla y ese beneficio, por eso es que el régimen no es territorial al 100%, porque solamente con relación a esa disposición le aplica a las corporaciones y no le aplica a los individuos. Así por encimita, ¿hay algún tipo de negocio que tenga restricción para hacer eso? ¿Para qué? Para hacer ese tipo de esquema contributivo. Bueno, es que ahí estamos, ¿sabes? Entrando en Sí, detalle. lo podemos sobre un café, lo Sí. podemos discutir. ¿Alguna otra vez? Sami. Ajá. No soy experto ni cosa que se parezca en la materia que ustedes dominan, pero tengo una pregunta que más bien es general. En el sentido, ¿cuál es el parecer de ustedes? Decir, para Puerto Rico, ¿qué es lo más que debe beneficiar? ¿El cuasi doméstico, el doméstico o el extranjero? O sea, de esas tres condiciones, ¿cuál sería la de mayor beneficio para Puerto Rico fiscalmente? A mí me gustaba la que teníamos antes. Pero ya no está, Denis. Carlos, tú puedes opinar aquí. Yo estoy claro, doméstico, ¿verdad? Teresita. Si no tengo la anterior, como porque no las quitaron, me iría doméstico también. Puramente lo contributivo que venga acompañado con otras cosas. Obviamente. Obviamente. Quizás una pregunta también en términos generales en el ámbito que usted dijo. Entiendo que la reforma en total es un déficit al rango de la nación. 1.5 trillones. ¿Ustedes saben cuál ha sido el estimado de creación de actividad económica a corto, mediano y largo plazo? Y si en efecto, que la pregunta realmente es, si ese estimado no se da, ¿cómo serían entonces los escenarios? Si no se da, se estuvo planteando ya justo al final del proceso de parar, como hicieron aquí con Fortuño, que a los 2 años se miraron las tasas y pues a mitad de camino, creo que era a los 5 años, si no se daban los beneficios, el crecimiento económico, subir las tasas progresivamente, eso no quedó en la ley final. Las proyecciones económicas, no sé si tú tienes datos sobre eso, lo que yo sí te puedo decir en mi experiencia, lo que yo estoy hablando con la gente de PwC en Estados Unidos y demás, que a su vez hablamos con nuestros clientes, es que los clientes están contentos porque quieren esos dólares que regresen para entrar en deals y para entrar en adquisiciones y para producir R&D, para producir actividad económica. ¿Cuánto es eso? ¿Va a offset el 1.5? No sé. Pero Eso genera más empleo porque se puede usar para bajar deuda, se puede hacer para bajar vivienda, hacer otras muchas cosas que necesariamente generan. Aquí, Ramón y Héctor. Sí, pero hay unas provisiones de la reforma, no de estas en particular, pero hay unas provisiones de la reforma que expiran a los 10 años precisamente por el tema del déficit que crea. Es verdad. Es verdad. La mayoría son de individuos. Sí. Tienen que remirar esto, si no se da el crecimiento económico y el déficit sigue creciendo. Ok. Tienen que bregar con esto. Héctor. Yo creo que la reforma va a tener unos efectos en Puerto Rico, particularmente cuando tomamos en consideración lo que estaba hablando Teresita y el profesor, que tú me comentaste de mí, en cuanto al 4%. Por eso el 4% es un ingreso demasiado significativo, es más de una tercera parte del ingreso que paga Puerto Rico. Basado en los cambios de la reforma contributiva que tú explicaste, de que posiblemente ese crédito se va a ver o desaparece, bien limitado. Entonces la pregunta sería, ante esa opción, y sin contar en consideración los otros efectos que pudiera tener en el sector privado de la manufactura, la farmacéutica, tomándose en consideración, mi pregunta es si no será tiempo que el gobierno formule lo que es su gobierno, más allá de tratar, a la vez que tratan de buscar fuentes de recaudo adicionales, también es tiempo de reformular el gobierno, el tamaño del gobierno, los servicios que quiero ofrecer y qué es lo que voy a hacer en mi aparato gubernamental, incluyendo los municipios. Tenemos 72. Teresita, a ver. Si yo te doy toda esa contestación, yo debería ser la gobernadora. Pero desde el punto de vista fiscal, pero también se la estoy poniendo la cuestión a Carlos para dejarlo desde el punto de vista gobierno
de su perspectiva. Filosófico. Porque esto nosotros ya sabemos que creo que estuvo Denise y el profesor me dio un poquito de risa porque se parecía ya a las conversaciones que teníamos, donde nosotros, tanto Denise como yo, favorecemos los sistemas de incentivos, pero el profesor no. Pero la pregunta es, en verdad, para los dos, de manera general, no nada más conceptual. Yo voy a hacer unos comentarios Sí. y solamente, yo creo que en gran parte la idea del gobierno es reformular las agencias y el gobierno. Ahora mismo la migración es significativa. Los municipios están perdiendo empresas y están perdiendo población. Eso va a ir pasando naturalmente. O sea, se va a tener que obligatoriamente ir achicando toda la maquinaria gubernamental. ¿Cuán rápido se puede hacer para asegurarnos de que de alguna manera se gasta menos? Ese va a ser el reto. Lo otro es que estoy de acuerdo, hay que reformular las leyes de incentivos y a lo mejor ese arbitrio hay que quitarlo y sustituirlo por algún otro impuesto. Pero yo no creo que es cuestión de quitar todos los incentivos. En eso me parece que no. Acá. Yo creo que todo el mundo habla y lo decimos, yo lo digo, o sea, que el gobierno tiene que reducir los gastos y eso es fundamental. Lo que pasa es que para el que está afuera y no es el que está... Primero porque quien administra el sistema son políticos, tiene que ir a una reelección y eso hay un costo. Pero aparte de eso es que hay una decisión humana. Es decir, al momento de tú reducir implica que a alguien le va a tumbar la cabeza. Es como el que está en el bote y hay 15 y el bote no aguanta 15. Con 10 podemos, hay que empujar a 5. Entonces no hay que empujar a 5, pero a mí no me saque. Entonces hay un elemento humano complicadísimo en todo esto. Eventualmente yo creo del empujón a los 5 va a llegar no porque el gobierno lo quiera hacer, sino porque no va a haber otra alternativa. Y tal vez cuando llegue ese momento es que nosotros vamos a tener que, como el que está nadando en el agua, pues vamos a tener que nadar y sacar la cabeza. Y yo creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Para que nosotros nos hemos recostado en que ese momento crítico no llega. Dice que sí, pero no llega. Y sigo para atrás. Y todo el mundo sigue comportándose como si nada hubiese pasado. Pero va a llegar. Y nos vamos a forzar a hacer eso. Sí, yo creo que, por un lado, históricamente se ha preferido incentivar el capital extranjero y se incentivaba al capital local a la inversión pasiva. Un bono, y ya sabemos lo que pasó, etc. Así que hay que poner el capital local que queda en la olla en esto también. Y entonces la reducción de gastos, y verdad que tenemos a la Junta de Control Fiscal volando por ahí arriba, la reducción de gastos tiene preferiblemente, yo la única forma que veo que los bonistas pueden maximizar el cobro de sus inversiones con crecimiento económico. Y el crecimiento económico del gobierno que no tiene acceso a los mercados, la única forma que lo puede lograr es reduciendo costos ineficientes en el sistema, que los hay y muchos, y reinvirtiendo eso en actividad, en inversión productiva. Y eso pues, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero no se hace. Déjame hacer una cosa, esto lo he mencionado yo en otros tiempos, en otros momentos. Mire lo que es la nueva riqueza en la sociedad, y yo creo que eso lo podemos hacer nosotros. Facebook, una empresa multimillonaria, eso no existe, eso no se toca. Un muchacho que se tropió de la universidad, o sea, se rajó porque dijo, se inventó una nueva fuente de riqueza, que no se toca, porque no se toca. Así es como se crea riqueza. En Puerto Rico, si alguno de mis estudiantes se sale, pues yo voy a hacer eso, y va a Fomento a decirles, nadie le hace caso. Eso, aquí en Puerto Rico no lo fomentaríamos, y eso es lo que deberíamos fomentar, porque por primera vez la creación de riqueza no depende de tener inmuebles, no depende de tener capital, depende de una idea. Carlos, pero a nosotros no dejamos a nuestros muchachos y muchachas hacer ¿sabes eso. qué es lo que va a buscar en Fomento? Ley 20 es lo que va a buscar. Ajá. Es una Sí, ley pero, 20, pero, es una ley 20. pero Denise, se la dan al que habla inglés mejor y más feliz. Y el gobernador sale con el que habla inglés, esto y lo otro. Si sale con Denise Flores no va. Carolina. Aprovechando que estamos aquí en una institución académica, yo creo que es bien importante, fundamental, crucial la educación. Yo fui empleada por 15 años y hace 3 años decidí por cuenta propia. La mentalidad de que nos den un trabajo versus yo tener que buscar mi trabajo, generar mi trabajo, añadir riqueza, añadir valor constantemente en lo que yo hago, eso no existe en la mayoría de puertorriqueños. ¿Y qué pasa? Pues no me dan trabajo aquí, voy a donde me den trabajo. Pero ¿qué pasa con generar mi propio trabajo? ¿Qué pasa con cuáles son las
necesidades del pueblo, de la comunidad, del municipio, que yo puedo añadir. ¿Cuál es el valor que yo añado? ¿Cómo puedo convertir ese valor, esa idea, en un negocio que sea profitable? No tenemos ese conocimiento. Los americanos son expertos en eso. Déjame decirte, yo me di cuenta en parte de eso, y yo decía, pues si aquí la gente se puede graduar de Derecho y no tiene ni noción del andamiaje económico. El semestre que viene creé un curso, se llama Derecho para Emprendedores, para darle a los muchachos y a las muchachas todo el andamiaje económico que hay del que quiere lanzar una idea, que la lance y tenga en un solo curso conceptos de quiebra, de protección de marca, de tributación, de quiebra, franquicia, todo para que pueda hacer eso. O sea que me fastidié porque voy a tener que empezar a crear una materia nueva, pero Carlos, que está cerrado. Tomando en consideración, por lo que hemos podido ver de la presentación, esto era algo que se podía predecir, que esta reforma venía, que Estados Unidos estaba perdiendo competitividad, y tomando esto en consideración, qué se pudo haber hecho, qué se puede hacer ahora y qué esperanza queda para Puerto Rico. Teresita, tú que has estado en tantos frentes ahí, mira a ver, mira a ver. Me pone a sudar, ¿sabes? No, creo que todavía hay cabildeo, hay reuniones que se están dando en el Congreso, con la esperanza de tener algún tipo de enmienda y de beneficio para Puerto Rico. Si eso se va a dar o no se va a dar, es una lotería. Porque yo siempre pienso que una vez ya sale la legislación, conseguir una enmienda y un trato particular para Puerto Rico, ya ese perro nos ha mordido antes. Ya sabemos que cada vez que vamos a buscar algo que es exclusivo para Puerto Rico, nos dicen que no. Pero eso está sucediendo ahora mismo. Así que el gobierno está yendo al Congreso, se están reuniendo. Obviamente hay reuniones directo con US Treasury por la situación económica de Puerto Rico. Así que nunca se debe de perder la esperanza, pero no hay una garantía de lo que pueda suceder. A mí me pareció bien interesante un comentario que hizo Rodrigo Mance, presidente de la Asociación de Industriales, donde él exhorta a la Junta de Control Fiscal a que también ayude en términos de motivar o buscar una medida de desarrollo económico para Puerto Rico. Yo creo que ellos están hasta en mejor posición que el propio gobierno para acercarse al Congreso, para acercarse a las instituciones del gobierno de Estados Unidos que atiendan esta situación, porque tienen un mandato de buscar alternativas de desarrollo económico, pero hasta ahora yo no he visto nada que haya surgido de eso. Y ese mandato está por una comisión congresional que ya se dio, pero no ha habido nada en ese proceso. O sea que ahí hay tela para cortar. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que sabíamos que iba a pasar y con la reforma ya nos está dando picota y ya vamos a tener que reaccionar. Y es el crédito de la 154. O sea, el crédito de la 154 está sentado sobre unas bases muy débiles. El arbitrio del 4%. El arbitrio del 4%. Es un ruling en el IRS de 2 párrafos que simplemente lo que dice es, mira, no lo voy a tocar, pero le voy a dar el crédito hasta que lo vea en su momento. Eso fue desde el día 1, esa es la base, muy débil. Debimos, ¿verdad?, nuestro gobierno, nuestra legislatura, replantearlo porque sabíamos que eso en cualquier momento, no eliminaron el ruling, pero mira lo que pasó, vino la reforma y por otro lado se está limitando. Así es que ese perro sabíamos que nos iba a morder y llegó, y estamos así. Heidi, porque está hace rato, perdóname, y te paso contigo, Karen. Disculpen, pero me parece a mí que toda o gran parte de la estrategia que han llevado tanto el gobierno, todos estos cabilderos, es que se equivocan. Aquí no es decir el ay bendito de Puerto Rico, olvídense de eso. Ustedes lo que tienen que presentar es qué es lo que le impacta a Estados Unidos. Es decir, ¿dónde están por la ley de cabotaje? ¿Cómo se van a afectar todas esas uniones cuando aquí esto siga para abajo? ¿Cómo se va a afectar en términos de todas estas grandes cadenas que venden aquí en Puerto Rico? Olvídate de Puerto Rico. Es que preséntale que esta isla se siga vaciando. El gobernador de la Florida, que los aplaude, que vengan los boricuas para acá. Be careful what you wish for. Yo lo quiero ver bajando cuando tenga todos los problemas de los boricuas allá, de vivienda, de educación, problemas sociales. Señores, pues presenten eso. Estados Unidos lo único que les interesa es qué es lo que me afecta a mí, Estados Unidos. Pues si tenemos las herramientas, yo no sé qué pasa, no hay que ir a Harvard para saber cómo presentar esto.
Así que me parece que han tenido una estrategia muy errada, muy errada. Carolina. En la misma línea de cómo se presentan las cosas, se mencionó el issue de los incentivos y que aquí se depende mucho de los incentivos. Y ciertamente yo estoy de acuerdo que los incentivos hay que revisarlos, porque hay demasiados incentivos, hay incentivos muy onerosos que solo afectan a muy pocos individuos, por no decir una sola persona. O sea, hay más de 1000 créditos, ¿verdad? En ese sentido. Y para nosotros repensarnos como país, el gobierno tiene mucho que hacer. Sí hay que reducir los gobiernos, sí hay que, o sea, hay mucha tela dentro de los gobiernos, pero desde el punto de vista del interés privado, ese mismo interés privado, el que sigue moviendo el que esos incentivos estén ahí, el que tiene unos recursos para que un incentivo que le cuesta mucho al país, que significa el bolsillo de cada uno de nosotros, beneficie solamente a alguien o a algunas personas o a algunas entidades muy limitadas. Parte del pensamiento tiene que ser dirigido de verdad como pueblo, porque verdad partimos del refrán de la salvación es individual. Aquí no hay un compromiso colectivo como pueblo para realmente decir cuáles son los incentivos que deben haber, qué programas existen, qué agencias existen. Yo a veces pienso quizás en Camarero y los Caballos, para dar un ejemplo, y el gobierno subsidia esa empresa. Y yo creo que aquí probablemente los estudiantes, y me incluyo, yo soy estudiante, el interés por esa industria, ese no es el deporte que quieren seguir, o no es el deporte que, ¿verdad? No es una actividad que tiene una atención por la mayoría de los puertorriqueños. Así que hay programas que en vez de eliminarse, los dejamos y creamos, igual que hablando de las agencias. Esta agencia no cumplió con su política pública, con su objetivo, pero no la descartamos, no la eliminamos, le creamos otra. A veces empezamos reformando la propia agencia, después le creamos otra para sacar ese otro tipo de función. Así que un poco también hay una parte de nosotros como pueblo y como interés privado, como empresarios, como industria, etcétera, que tenemos que poner de nuestra parte. Como los planes de innovación aquí, de verdad que corren muchísimo dinero, lo vemos y lo vemos todos los días. Se mueve muchísimo dinero efectivo y sabemos todos los renglones, ¿verdad? El tipo de persona o de industria a la que pertenece que se mueve el dinero efectivo. Y yo he escuchado gente que el gobierno lo usa mal, así que yo trato de no pagarlo. El que no tiene opción, ¿verdad? En su famosa W2, está pagando el hueco de la carretera de todos esos y de él. Y ya vemos en las carreteras que tampoco da. Así que esa parte de el gobierno no lo usa, que también es bien fuerte, o lo usa mal, o se lo roban, o da un contrato de X millones, y mira lo que resulta, todas estas cosas que vemos nos tienen en una sentencia que no nos deja mirar hacia el futuro. Ahí corresponde al gobernante empujar la cosa, porque tú estabas ahí, tú que estabas de lo que está en Hacienda, yo sé que han ido donde los gobernantes de turno han dicho hay que eliminar esto, y a la hora de la verdad las fuerzas políticas no lo permiten. Y yo francamente creo que muchos de estos se pueden eliminar sin ninguna consecuencia política, pero no se ha hecho, no sé por qué. Aquel chico está hace rato. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Amaya Cruz, yo soy estudiante de esta escuela de tercer año, y mi pregunta va dirigida a Teresita, pero antes de hacer la pregunta quiero hacer una pequeña historia. Yo fui uno de los estudiantes que estuvo este semestre, terminó el semestre, luego de María, en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh. Y allá la oferta académica que nos ofrecieron era bastante rica en todas las clases que son de Derecho Comercial. Y una de mis clases fue Typical Tax Theory, right? Entonces, en esta clase el profesor quería que nosotros cogiéramos la reforma contributiva, ¿verdad? Y seleccionáramos todas aquellas provisiones que se estaban discutiendo en la palestra política en el Congreso, ¿verdad? Y que eran bien controversiales. Que cogiéramos una y si nosotros estamos a favor, en contra, la criticáramos, la analizáramos, exponíamos nuestro punto y cómo nos afectaba, ¿verdad? En mi caso personal, yo seleccioné la provisión que los republicanos promovieron, que era ponerle el impuesto a los estudiantes graduados sobre el tuition, o sea, la matrícula de las clases y el stipendio que se le daba
era como ayudante de cátedra, ¿verdad? Pues obviamente yo estaba en contra. ¿Y por qué yo estaba en contra? Porque Estados Unidos se enorgullece de sus estudiantes graduados. Ellos le llaman the crown of higher education. Ellos quieren que todos los estudiantes de alrededor del mundo vayan y estudien en Harvard, Yale, Princeton, en Berkeley, que es una universidad pública, ¿verdad? Ahora bien, yo estoy consciente de que a mí no me afectaba esta provisión en Puerto Rico, porque yo estoy aquí asistente de cátedra, ¿verdad? Y pero como nosotros no pagamos impuestos sobre el ingreso en niveles personales, pero los estudiantes que están en Estados Unidos sí les afectaba. Ok, ahora bien, eso se da bajo la asunción que como se le bajó el rate a las corporaciones para pagar impuestos, pues había que equiparar, el punto que usted tiene allí, equiparar la carga contributiva. Obviamente esta disposición no pasó porque en el comité el Senado dijo que argumentó en contra y yo, pues, gracias a Dios no pasó. Mi pregunta ahora es, a partir de esa historia que le hice, el gobierno, para equiparar la carga contributiva y el efecto que va a tener la reforma de Estados Unidos en Puerto Rico, ¿dónde va a llenar esos vacíos? ¿A quiénes van a atacar? Las preguntas mías son las facilitas. Ese análisis se va a hacer ahora, se está haciendo ahora. Puerto Rico, como dije, tiene una reforma contributiva que se había hecho, se habían hecho unas reducciones en tasa, tanto para individuos como para corporaciones, pero todo eso hay que revisarlo ahora a la luz de los cambios que sucedieron allá. Yo no creo que hay que sustituir, que fue mi punto, el arbitrio del 4% inmediatamente, ni hay que salir corriendo porque eso va a tomar tiempo, o sea, pero no obstante, hay que mirarlo y hay que reformularlo. Yo creo que aquí hay que hacer una combinación de dos cosas. Hay que atender la evasión contributiva, que es inmensa, y que ningún gobierno ha sido exitoso verdaderamente en atenderla, porque se han hecho proyectos de cierre de negocios, se han hecho ciertos cobros, pero la evasión es rampante, y eso hay que atenderlo, y eso va a requerir una inyección de dinero en sistemas que el Departamento de Hacienda no tiene. Pero es una prioridad y sé que se está en proceso. Lo otro es revisión de beneficios que se dan en ciertos sectores, que fue lo que se comentó ahora, que no necesariamente están produciendo ningún beneficio. Hay créditos contributivos que se podrían eliminar y yo creo que no perdemos nada. Hay leyes de incentivos que también se podrían eliminar y no pasa nada. Todo eso hay que mirarlo, ahora con otro lente. Y yo estoy segura de que en la medida en que el gobierno no lo haga, la Junta de Control Fiscal lo va a exigir, porque es que ellos están mirando un cuadro financiero y por algún sitio hay que cortar, y por otro lado no le puede seguir subiendo los impuestos a la clase que está pagando más, que vimos en la gráfica, que son los individuos. Bueno, esto se nos está acabando acá el tiempo. Dos últimas preguntitas para Denise. ¿Quién tú quieres? Estaba para Denise. Si ya se cambió el sistema contributivo de un sistema mundial a un sistema territorial, y Estados Unidos ya no cobra sus contribuciones en otras jurisdicciones, al menos directamente, por lo que tú explicaste, que ahora es a nivel de headquarters. ¿Por qué la corporación no elige mejor mudarse enteramente a esa otra jurisdicción, es decir, Irlanda, Puerto Rico un 4%? ¿Cuál es el miedo? ¿El miedo es el acceso al mercado? ¿Es que le pongan contribuciones? ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? Vamos a decir cualquier compañía. ¿Pero de dónde está ahora mismo, en tu ejemplo? En mi ejemplo está en Estados Unidos y tiene subsidiarias en Puerto Ajá. Rico, en Irlanda y en otros lugares. ¿Cuál es la pregunta? Ahora vamos a decir que ya en Irlanda y en Puerto Rico y en estos sitios no se tributa directamente, se tributa en el headquarter. Ajá. Yo no muevo el headquarter a esa nueva jurisdicción. Y yo puedo entender que por no haber consideraciones y otros impuestos que sean, por ejemplo, porque a lo mejor entre un excise tax o un tax de entrada en los productos. Sí, esa es una buena pregunta. De hecho, eso lo han hecho varios que han redomiciliado el headquarter con sus intangibles a Irlanda. Eso es lo que llaman el inversion. Pero yo entiendo que la reforma ataca a los inversions. Y es que no va a ser tan fácil. Pero no sería provisions que van a eso, targeting a los
Exacto, no va a ser tan fácil mudar la matriz, pero veo tu punto. Mira, pues me salgo de Estados Unidos. Aparte es complicado mudar todo un home office de Estados Unidos cuando tienes la masa crítica. Del tamaño, pero hay corporaciones de todos sabores que llevan el tamaño. Pero aparte de eso, yo lo que diría entonces es que debemos pensar si eso se pudiese y cuáles serían los costos, que Puerto Rico tiene un acceso al mercado y una limitación, o sea, hay unas limitaciones a que se nos pongan impuestos de entrada a muchos de los productos que no goza el resto del mundo, así que a lo mejor hay un switch por ahí. Sí, tu punto es que ya que Estados Unidos está poniendo tantas cortapisas, ¿verdad? Y está elevando la tasa efectiva global con relación, pues hace sentido que la matriz no esté en otro lado y no en Estados Unidos. Lo que pasa es que hacer eso tiene unos costos de éxito importantísimos en Estados Unidos. ¿Para qué te vas a ir de Estados Unidos? Bueno, no, pero en Irlanda estás al 12, que es menos. Ajá. La última por allá, para que entonces. Sí. Abundando lo que él decía, yo sí he tenido conversaciones de sobremesa con algunos constitutivos de las corporaciones, donde sí han estado evaluando transferir el parent company en Puerto Rico a un parent, o sea, transferir la subsidiaria de Puerto Rico a una corporación en Irlanda. Cosa que el parent company de la subsidiaria en Puerto Rico ya no sea la de Estados Unidos, sino la de Irlanda. O sea, mover la de Estados Unidos a Irlanda. No, el parent company de Estados Unidos a Irlanda. Crear una, ¿no? Ah, el parent company de la de Puerto Rico. Sí, eso hace sentido. Sí. Ya. Por eso no hay acreditación, aunque en Estados Unidos ahora no la va a haber potencialmente, pero se zafa de todo lo demás, del guilty. Claro. Eso. Claro, lo que pasa es que hacer eso de seguro va a tener unos costos contributivos a nivel de Estados Unidos. Además que la inversión allá en los inmuebles la puede deducir 100% ahora algunas, ¿no? Que eso ¿En no Estados lo puede, Unidos? Sí. O sea, que eso es Sí. en planta física. Tal. Bueno.